Las informaciones que se generaron la semana pasada en el ámbito del gremialismo local, hubo algunas que estuvieron referidas a la necesidad de la recomposición salarial de sueldos que paga el Estado provincial. Por ejemplo, los docentes, el Frente Gremial Docente, hizo una presentación requiriendo que se haga aplicación de lo resuelto en la Mesa Paritaria Nacional. Y que se ajusten los saberes para que efectivamente no pierdan ante el avance de la inflación. Y concretamente el CIEP, el Sindicato de Empleados Provinciales, requirió el otorgamiento de una suma fija que sea incorporada al sueldo, salvo que se disponga un reajuste salarial no menor al 33%. Según Rubén Nensoff, el secretario general del Sindicato de Empleados Provinciales, hay pérdida en las actuales condiciones, hay pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores porque los ajustes salariales no alcanzan a cubrir la inflación. Rubén Nensoff, buen día, ¿cómo va? Muy buenos días, Mario, a vos y a toda tu audiencia. Bueno, sintéticamente es así lo que planteaba, ¿no? Lo que ha planteado el gobierno de la provincia. Sí, exactamente. Es decir, en realidad es mantener el mismo planteo que tuvimos antes, que es que esa suma fija es para que ningún trabajador del sector público provincial esté por debajo de la línea de la pobreza, que más o menos hoy, es decir, calculamos está arriba de los 150.000 pesos. El último valor que dio el INDEX de 136.000 pesos es el de octubre. Por eso, con una actualización hoy día sería más o menos 150.000 pesos. Cuando nosotros planteamos estos 40.000 pesos, porque hoy más o menos una categoría E, una era la más baja prácticamente del escalafón, está cobrando 110.000 pesos neto, con esos 40.000 llegaría más o menos a ese piso. De ahí, es decir, es lo que nosotros planteamos, que ningún trabajador tiene que estar debajo de línea de pobreza. Por eso es el monto, y si no, digo, después el porcentaje más que nada es para todos los sectores que están por encima ya de la línea de pobreza. Es decir, que sí también han tenido una pérdida, porque hoy el Estado provincial, a la fecha, nosotros hemos tenido un reajuste de un 68%. Y la inflación está, inclusive por la provincia, con los valores de octubre, ya estaba en el 70, casi en el 75. Digo, si uno toma en estos 2 meses más, evidentemente estamos perdiendo ya no solamente un 7% con respecto a lo que era octubre, sino que tenemos la inflación de noviembre y la de diciembre, porque el próximo ajuste es con los valores de los sueldos de diciembre, va a ser este otro 13%. Aunque tenemos una novedad que te puedo dar, digo, más urgente, o más, digamos, inmediata. Uh-huh. Anoche ya fuimos convocados hoy a una reunión en el Ministerio de Hacienda, por el Ministro de Hacienda, para tratar estos temas. Es decir, junto con los otros gremios hemos sido convocados, que es lo que se había planteado en la anterior reunión, de juntarnos nuevamente para ajustar los valores de acuerdo a la inflación en el mes de diciembre. Bueno, evidentemente ante todos estos reclamos que hemos hecho nosotros, como los otros gremios, hemos sido citados hoy, y el tema va a ser el tema de los reajustes salariales. La convocatoria ha sido efectuada por quien, Por el ministro de Hacienda. por el En ministro de el caso Hacienda. nuestro, es decir, es con el ministro de Hacienda, el ministro de Orcajo, es decir, hemos sido citados hoy. Creo que para esencialmente decir, digo, es cumpliendo lo que se había pactado anteriormente, que era esto que teníamos que ver en diciembre, es decir, cómo iba la inflación y hacer un reajuste. Y qué es lo que estamos reclamando todos, porque evidentemente los sueldos han quedado muy atrasados respecto a la inflación que tenemos. Que lamentablemente el grave problema que todos los trabajadores tenemos es la inflación. Es decir, Uh-huh. por más reajustes, digamos, que hagamos, siempre vamos corriendo detrás. Evidentemente, es decir, el mayor problema no es un problema que se pueda solucionar a veces solamente con un incremento. El incremento lo único que nos permite, digamos, es no perder más,
pero siempre con la inflación, o una inflación como tenemos hoy día en el país, que ha sido muy grande y sigue siendo muy grande, evidentemente, digo, siempre vamos a seguir perdiendo porque los reajustes son posteriores a lo que viene subiendo todos los días las cosas. Bueno, precisamente esta mañana, por ejemplo, un cable de la agencia Noticias Argentinas dice que los economistas estiman que durante el año próximo no va la economía argentina no va a crecer y que va a haber una inflación del orden del 6% mensual como ahora. En la ciudad de Buenos Aires creo que ha habido el 5 y algo por ciento, un poquito menos del 6, pero va a estar en el orden del 6% según lo que dicen algunos. De manera tal que este problema lo vamos a tener el año que viene también. Sí, sí, evidentemente, digamos, por ahora lo que se ve es que vamos a seguir teniendo inflación alta. Aún, digo, presupuestariamente el gobierno nacional ha previsto una inflación para el año que viene del 60%. Esto es más de un 5%, digamos, un 5% Un 5% mensual. mensual, de promedio, sí. Evidentemente, digamos, decir, sí, es una baja respecto a lo que este año, que vamos a terminar con una inflación se puede decir, del 100%, pero, digamos, sigue siendo una inflación muy alta. Ahora, Esperemos que se pueda bajar realmente, porque ese sería el tema fundamental para que los sueldos realmente puedan recomponerse, porque si no, como digo, siempre vamos a correr detrás. claro. Para la reunión de hoy, esa reunión dónde va a ser, en Terraza del Portezuelo, Sí, en el Ministerio de Hacienda. y ya están convocados ustedes y quién más. Y por lo que sabemos, creo que los otros gremios del sector público. Ujú. Digo, supongo que es ATE, que es los judiciales, digamos, los de APTS, digo, creo que cada uno de los demás gremios, inclusive decir, digo, ¿Y cuál es como se hizo lo anterior, la expectativa tuya, Rubén, respecto bueno, del encuentro de hoy con el ministro Orcajo? y creemos que hoy va a salir, digamos, ya una propuesta, digamos, de cómo va a ser esta recomposición, de cuánto y de cómo. Ujú. Porque, digamos, está bien, es decir, nosotros entendemos que esta es la recomposición que hay que hacer para este año, pero si no, hay que llegar siempre hasta después, la próxima recomposición, o todos los años siempre se ha hecho en marzo. Entonces, es decir, hay que prever lo que es lo que ya hemos perdido y un poco hasta llegar hasta que pase, digamos, enero y febrero, también de que no sigamos perdiendo. Bueno, De creemos que manera tal entonces hoy que hoy salga se una va a... propuesta concreta de los que hemos reclamado, que aparte lo tienen que cumplir, digamos, en algunos sectores, porque los sectores no solamente de educación, la paritaria docente, sino también sector convencionado de salud. Ujú. Entonces tienen que cumplir con lo que están los convenios colectivos que hay dentro del Estado, que ya tienen, digamos, un previsto, digamos, o han acordado en las paritarias de un monto, digamos, mayor por respecto a la inflación. Entonces, creemos que hoy va a haber una propuesta concreta de, digamos, de cuánto y cómo se va a hacer esta recomposición. Ustedes, por cierto, van a insistir en el tema de la nota, escrita en la nota del día 7. Claro, nosotros vamos a seguir, que es lo que venimos insistiendo, es que no puede ser que haya trabajadores del sector público debajo de la línea de pobreza. Es decir, que ningún trabajador tiene que estar, que no pueda cubrir sus necesidades básicas, porque la línea de la pobreza lo que nos dice es que un grupo familiar, digo, pueda cubrir sus necesidades básicas. Esto es, pueda cubrir por lo menos la comida de ese grupo familiar. ¿Y qué es lo que hoy está pasando? Que los trabajadores no llegan a cubrir, digamos, ni siquiera sus necesidades básicas de alimentaria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se tienen que endeudar para poder comer. Y esto hace que cada vez, digamos, tengamos menos, porque esto es lo mismo que cuando nos ofrecen, o como hay rumores, digamos, de préstamos. Pero los préstamos son esto, es decir, Claro. nos hacen un endeudamiento que este mes soluciona el problema, pero el mes que viene lo tengo doble, porque tengo menos que lo que este mes y todavía tengo que pagar la deuda. Tengo la deuda, claro. Entonces, sí, digo, este es el problema, que los trabajadores en general, tanto provinciales como municipales, están súper endeudados. Entonces, es decir, por lo menos tiene que haber un trabajador en blanco, que no puede ser que no le alcance para cubrir las necesidades básicas. Entonces, esto es lo que nosotros venimos planteando, especialmente porque por hoy hay sectores que
todos precisan recomponer, pero si un sueldo está por encima de lo que, digamos, le cobran de impuesto a las ganancias, que es hoy, arriba o el año, a partir del 1 de enero, de los 400.000 pesos, bueno, si gana más de 400.000 pesos, por lo menos tiene cubiertas sus necesidades, si bien, digo, mientras uno mayor sueldo tiene, también tiene a veces mayores compromisos, todo, lo entendemos, pero creemos que, digamos, lo que hoy hay que apuntar es a los sectores más bajos, que esos son los que no llegan a cubrir sus necesidades básicas. Entonces, esto es lo que nosotros venimos planteando esencialmente, recomponer a los sectores que más lo necesitan, aún, digamos, cuando todos todos están con el problema. Rubén, muchas gracias por la información. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Rubén Nemtsov, el secretario general del Sindicato de Empleados Provinciales, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad, planteando precisamente, me estoy riendo de mi error, planteando el anuncio del encuentro de los gremios estatales con el ministro de Hacienda de la provincia para hablar de la recomposición salarial. Vamos a la pausa y volvemos.